Muy breve, hacer una introducción de los dos directores que tienen, bueno, aunque aquí hay muchos que lo conocen obviamente, Luis Alaejos, que estudió cine en Los Ángeles, realizó cortometrajes, ha sido co-guionista del documental César y Zayn, dirigido por Larry Levin, ¿no? Para la productora El Deseo. Ha realizado los siguientes proyectos: Rewind, el inglés me falla un poquito, primer premio en Festival de Navarra, La Charca, segundo premio en Camel Art y Titirimundi. También ha codirigido Hippies Forever, seleccionado en Documenta Madrid del 2006. Raúl, te voy a cortar un poquito porque tú lo tienes muy, está más largo. Raúl Díez Alejos estudia comunicación audiovisual en la Universidad Europea de Madrid, donde dirige 4 cortometrajes. En 2001 obtiene el primer premio en el Festival de Videocreación de Navarra con Rewind y es finalista en Camelar con La Charca. O sea, bueno, que siempre están ahí los dos, ¿no? Es profesor de talleres de televisión experimental. Ha sido realizador audiovisual para diversas compañías, entre ellas la de Olga Mesa, y actualmente trabaja en el proyecto de televisión experimental Neoquinoc Televisión y es responsable de realización audiovisual de las exposiciones organizadas por Media Lab. Bueno, ya dicho todo esto, lo primero y como siempre lo básico, ¿en qué minuto, estábamos conversando antes de entrar aquí, se encuentran con esta Torre de Babel? ¿Por el azar? ¿Por qué? Sí, efectivamente fue por el azar, porque fuimos a Montevideo a hacer una historia con un personaje que habíamos conocido aquí en España y no estaba allí, estaba muy mal, enfermo, con cataratas, muy deprimido y no quiso participar porque no podía el hombre. Entonces nos quedamos en la calle sin saber qué hacer y acabamos conociendo a Ricardo Prieto, uno de los personajes, el del Extotán, el que está deprimido porque suben los gastos comunes. Y con él entramos en el edificio, nos pareció una locura el edificio de los pasillos, que no se oye. Y nos quedamos allí ya prendados con el edificio, pedimos permiso para grabar y nos fuimos a vivir allí. ¿Cuánto tiempo fue? 2 meses, ¿no? 2 meses, sí. Entonces al principio se suponía que teníamos que estar acompañados por alguna persona del edificio, pero poco a poco pues, se vio que era un edificio que estaba sustentado por 2 o 3 personas nada más, entonces nos dejaban sueltos por ahí y nosotros íbamos tocando puertas, iban apareciendo gente Bueno, el plan de rodaje entonces también es bastante azaroso, o sea, no... Sí, el plan de rodaje es como la propia estructura de la película, ¿no? Es una colmena, es un follón, y todo iba de una forma muy poco pensada, ¿no? Eso mismo es lo que crees tú que, o en tu caso, Luis, lo que da Raúl, lo que da la frescura de la imagen, de todo, de los diálogos. Sí, bueno, supongo que ir sin guión te deja mucho más abierto para las cosas que puedan pasar y también ir solo 2 personas, esto del equipo de rodaje, pues también hace que haya esta relación así cercana con los protagonistas, ¿no? Yo creo que eso es importante. Luego en el montaje, porque esta película, por ejemplo, tuvo 13 versiones de montaje, es donde todas esas historias, nosotros grabamos 90 horas, todas esas historias tienes que montarlas para que tome un sentido o sea, te pueden salir muchas películas de tanto material, ¿no? O sea, que el guión casi es en el montaje. El guión es el montaje, pero ¿cuál termina siendo para ustedes dos el hilo conductor? Porque había, como tú dices, varias películas posibles, o La Soledad, o El Misterio, o Lo Esotérico, o La Torre de Babel. Finalmente, ¿qué es lo que creen que aúna? Bueno, al principio nos sentimos tentados por el tema esotérico, porque además allí los uruguayos estaban muy dados ¿no? Que querían esoteria, buscaban la cosa mágica del edificio, las vibraciones, y al principio nos sentimos tentados por ello. Y el primer montaje que hicimos fue en ese sentido, ¿no? Dijimos, bueno, pues esto, la esoteria aquí nos va a dar. Pero no, al final no creíamos en la esoteria, ni simplemente creíamos en la calidad de la gente y la hermosura de esta gente hablando, de cómo nos recibían, de cómo empezaban a contar historias, de cómo las contaban, porque es muy impresionante cómo el uruguayo tiene una riqueza de lenguaje y de tonos, es fantástico, ¿no? Bueno, ahí lo habéis apreciado, que es todo ellos
lo que vale de la historia es la fuerza y la forma en que ellos cuentan, ellos narran la historia. Es como, a ratos uno piensa, es que esa famosa palabra tan usada en América Latina, decir realismo mágico, pues que es real, ¿no? O sea, que son ellos tal cual. O sea, Joaquín, el personaje este maravilloso de el publicista, contar un poquito de eso, me lo estaban contando y es que a mí me tenía loca el hombre este, el que salía con el carrito. Contar un poco la historia de él, porque de verdad que... Bueno, pues Joaquín, este personaje, él ha creado una agencia de publicidad donde esto no tiene clientes, pero él los busca, se los inventa y piensa que tiene esta labor esencial de dar a difundir mensajes que él piensa importantes, ¿no? Entonces hace estos recortes, estos collages y pone un radiocassette, baja a la calle y se pone en esa misma plaza que sale ahora al final de la película y allí trata de llamar la atención de la gente y lo mismo hace desde su ventana. Entonces, bueno, él piensa que, bueno, nos llegó a decir que él es lo que le hace seguir para adelante, ¿no? Dice, bueno, estas señoras piensan que soy un viejo loco, pero a mí esto me funciona. Entonces, lo que pensamos con Joaquín fue simplemente retratarle. No hubo apenas entrevista, le conocimos, enseguida se abrió. No hay un trabajo con el personaje de acercarnos, sino que enseguida se abrió y es tal cual, así de fresco y de natural. Es una maravilla. Sí, no hay nada. Que si lo pides a un director que logre eso, no... Nada afectado por la cámara ni nada. Muy bien. Bueno, es que hay que decir que nuestra forma de trabajar es esa. Nosotros no queremos mucho interferir demasiado en las frases y en la expresión que va saliendo, y tampoco estamos ahí forzando una entrevista con temas, ¿no? Entonces lo que hacemos es pasar muchas horas con los entrevistados, de forma que ellos en los silencios de repente se pongan a hablar de cualquier cosa y no forzamos nada. Y luego el estar dos personas solamente y utilizar una cámara pues medianamente pequeña y no agobiar, eso hace que los personajes se muestren tal y como son. Pero, por ejemplo, esa escena en que está la señora que tiene los muebles fuera, también me contabais que esa fue también una casualidad, de ir por los pasillos y encontrar los muebles fuera y empezar a rodar en ese minuto. Es así, ¿no? Sí, así fue. Sí, porque ver los muebles fuera era una cuestión casi estética, ¿no? Estaban allí en el pasillo y ¿por qué todos esos muebles? Entonces ella lo explica, que lo saca todo, y dice, bueno, pues lo saca todo, se empeña en sacarlo todo. Entonces, empezar a hablar con ellos fue curioso. La señora parecía, la que estaba limpiando, parecía más, era la que mandaba, y era la que decía cuándo había que cortar, y venga, déjate de modernismos y vamos a... O sea, era una relación entre las dos que ni siquiera tuvimos tiempo de poner el micrófono ni nada, el micrófono de corbata, ¿no? Muchas de las charlas de la abuela y el niño, Luisito, también esas son antológicas otra también. Que también Eso no tiene desperdicio. También surgió así, sin micrófonos y sin nada. Estábamos allí en el pasillo y nos pasábamos las horas en el pasillo, ¿verdad? Que todo era muy agobiante, muy claustrofóbico, con muchísimo calor, y no conocemos Montevideo. O sea, tendrán que ir de nuevo, o sea, porque claro... Sí, habrá que volver. No, se nota la obsesión del edificio. El edificio empieza a coger cada vez más vida, ¿no? O sea, estás dentro, no lo ves hasta el final, que eso sí que me decías que fue efecto de montaje, ¿no? Que fue la claustrofobia que vosotros mismos vivisteis durante el proceso de rodaje, ¿no? O sea, que solo al final es cuando se ve aquel monstruo enorme o esa torre de Babel moderna. Por ahí, ¿no? También supongo que se nota en la película que el resto de los vecinos nos trataban como vecinos, ¿no? Decían, vosotros también tenéis esas cucarachas, no sé qué, porque nos veían como el tío y el sobrino, que eran españoles que han venido aquí, que de pronto les interesa esto, pero que están viviendo en el edificio y que tienen los mismos problemas, ¿no? O sea, nosotros también nos quedamos sin agua y sin las cucarachas. La calva esta. Sí, las albinas. La albina, perdón, sí, era como albina. Nada, pues vamos, si queréis, van integrándose los que quieran, o si no, continuamos nosotros. Un alcance, perdón, que me estabais comentando que hace poco estuvisteis en Moscú.
en Moscú era, ¿no? Y que... No, en Rostov. Bueno, Sí, Bueno, pues, Rusia, Rostov. Que la reacción de la gente fue como identificarse muchísimo con las cosas que se contaban, pese a que uno tienda a creer que todo es tan distinto, ¿no? De Rusia a Uruguay, pues hay un margen de distancia y cultural aparentemente diferente. ¿Por qué creen que se produjo ese proceso? pues yo creo que los temas estos de vecinos, bueno, que son temas universales. Entonces tenía gracia porque en Rostov, en Rusia, decían, bueno, es que, decía un espectador, yo me he dado cuenta que es que los rusos somos iguales que los uruguayos. Salvo el mate, claro. Salvo el mate, Cambia el claro. alcohol. Cambia el vodka, ¿no? Sí. Pero bueno, supongo que sí, que son temas universales los que se cuentan en la película, que podrían ser otros muchos edificios, ¿no? Quizás el hecho de vivir en un hotel, o sea, porque esto parte siendo una construcción para un hotel, ¿no? Eso determina un poco el grado de su realidad, porque claro, hasta el piso 9 pues son como apartamentos pequeñitos adaptados de 20 metros, 22 metros, se ve muy pequeño, y arriba es como si fuera la suite, ¿no? Eso determina un poco Sí, el porque... tipo de relación o no sé. Sí, porque la gente que vive abajo es muy, muy humilde. O sea, Se nota diferencia muchísimo, social. hay una diferencia enorme, o sea, están viajando en el mismo ascensor ricos y pobres, ¿no? Que es una cosa que claro, no se da difícilmente se puede dar en un edificio, ¿no? Sobre todo tan grande, ¿no? Donde la gente tenga tal diferencia de clase social, ¿no? Entonces ese encuentro era brutal, la gente que está arriba no entiende la suciedad de abajo o la falta de sensibilidad a la hora de ver un paisaje. Los de abajo no saben que están los de arriba, son 1.500 personas, claro, Pues eso puede ser un pueblo perfectamente, ¿no? Claro, y no se conocen muchos de ellos se conocieron a través del documental, claro. Supieron de su vecino y de sus locuras. No se pudo estrenar, ¿verdad? O sea, lo estrenasteis en Uruguay, pero no pudisteis ir. No pudimos ir al estreno en el festival que hubo en Uruguay, pero supimos que habían ido unos cuantos del edificio, habían estado viendo la película y estuvieron allí riéndose un montón. Eso de que comentaron. Uno de ellos era Joaquín, el publicista, que se moría de risa. El hombre por lo visto se rió mucho, nos contaron que estaba colorado porque veía a todos los demás un poco por debajo de su altura. De su altura, como si le estuviese dominando, ¿no? ¿Queréis hacer algún comentario, pregunta? Sí, por favor. Yo quiero preguntar quién es el arquitecto que hizo ese singular edificio, porque es espectacular, aunque se ve casi al final. Yo estaba intrigada todo el tiempo por no ver partes, sino ver el todo de esa colmena, ¿no? Ese contenedor de tan diversos... es un mundo, y cuando has hablado de realismo mágico, digo, es como un todo, es un universo... total, como 100 años de soledad, que la obra es completa, que es circular, que se abre y se cierra en un mundo, y me estaba recordando precisamente eso, ¿no? Entonces, bueno, primero eso, ¿quién es el arquitecto? ¿Y qué os movió a rodar allí? Si la idea del esoterismo no llegó a buen puerto, ¿qué pasaba? ¿Que no tenía suficiente peso? Porque parece que efectivamente decir que hay unos agujeros en las puertas, porque solo luego ya uno que es espiritista dice que siente espíritu, pero parece que no hay peso específico. Si fue eso, o fue que os interesó más la sociología y psicología de los personajes que allí conviven, las relaciones que se establecen, cómo es todo tan mundo que hay eso, las clases por estamento, los del Torreón son tal, pues ¿qué? Los hermanos Salvo, que eran unos promotores inmobiliarios de la zona muy ricos, encargaron al arquitecto Palanti, italiano, ellos también eran italianos de origen, le encargaron la construcción del edificio. Él tenía el edificio Barolo en Buenos Aires, también era de él, no sé si lo conoce. Entonces, esta gente, al parecer, tiene mucha relación con la esoteria, masones, había Rosa Cruz es el sí, y luego hay otras connotaciones. Entonces se construyó con esa idea esotérica, donde había mucho simbolismo, mucha fuerza, muchas energías, y fue un encargo extraño para
de hecho el edificio es una arquitectura muy extraña, ¿no? ¿Cómo se llama el arquitecto que pasó por allí? Le Corbusier. Le Corbusier pasó por Montevideo, vio el edificio, se colocó en un sitio de la plaza y dijo, creo que desde aquí podemos poner un cañón y derribar ese horrible edificio que es el edificio Salvo, ¿no? Eso a él le parecía horrendo, ¿no? Sí, porque tiene una mezcla de barroco, gótico por todos lados, hay renacentista, o sea, art déco, o sea, hay una cosa. El interés que dices era sociológico, creo que fuimos aparcando la cosa esotérica, la fuimos aparcando no porque no tuviésemos suficiente, sino porque nosotros no creíamos muy bien en ella, ¿no? Entonces tampoco dijimos, bueno, si no creemos en esto, tampoco vamos a seguir manteniendo. En cambio sí creíamos en la fuerza de la narración y de la sociología, ¿no? del personaje que había ahí, ¿no? Y eso fue arrastrándonos a nosotros a seguir en esa línea, ¿no? Y además, como no había una estructura, porque nos costó muchísimo trabajo encontrarle un punto o un hilo narrativo que se busca siempre en el cine y esas cosas, pues como no había, lo ideal era buscar el encuentro ese tipo colmena, ¿no? Que salgan personajes que no vayan a ningún lado, ¿no? Simplemente. Hay otra cosa también de singular, porque aquí hay algunas cosas en España aproximadas de haber hecho hoteles, apartoteles, pero conservan mucho lo del hotel. Entonces los costos de los vecinos son altísimos. Claro. Es decir, los apartamentos. En algún momento me planteé en Alicante comprar una cosa así, pero al final los vecinos eran los que pagaban los costos del hotel, ¿no? Y es muy poco viable en ese sentido, ¿no? Pero no se advierte esa cohesión que se ve allí, que es como si fuera que hay mucho entramado de relaciones, ¿no? Pero es un mundo y eso yo creo que también, porque eran casi todos los personajes que habéis elegido mayores, aunque luego los habéis puesto el antagónico de la chica esta minimalista y súper moderno, que le da el toque total de esto, pero casi todos los personajes que mostrabais al principio, yo digo, es como si se refugiaran ahí para mitigar la soledad, ¿no? Sí, hay mucho de eso. No nos sentimos solos. Pero de todas formas, también encontramos bastante individualismo en el edificio. Son muchas personas solas y no se conocen tanto unas a otras. Sí que, bueno, nosotros intentamos retratar algunas de las relaciones que había, porque también era interesante para la película, pero la sensación que nos llevamos es que había bastante individualismo dentro del edificio. Es difícil recoger todo eso, todos esos matices, ¿no? Porque claro, luego al final cuando tienes que montar y decir ¿por qué me decanto, no? Porque claro, ahí no está reflejado, se refleja más cohesión que individualismo, salvo cuando se dan toques de que se roban y que nadie dice nada, aunque les vean y sepan quiénes son, pero está más subrayado, digo yo, la faceta. Y luego preguntar por qué es en Navarra donde tenéis tantos premios, si es por alguna cosa especial. Son leoneses, o sea que... No, bueno, es un premio en Navarra. Dos, ¿no? ¿En Navarra? No, uno. No, solamente un premio a un cortometraje que hicimos hace tiempo. Que eran... Lo dijo dos veces y a veces no. No, somos de León. Bueno, a mí me gusta muchísimo. Gracias. Gracias. Por favor. No sé, a mí me genera un vínculo los personajes, ¿no? Entonces, en una hora y 2 minutos que lo puedo ver, me genera un vínculo y me encariño. Yo supongo que ustedes, de haber vivido ahí, de editar todo el material, ¿cómo se pueden desprender de eso o qué vínculo les genera después con los personajes? No sé si sigan en contacto con ellos o de qué manera se pueden separar de ese proyecto y de los fantasmas que quedan en ustedes. Bueno, eso es interesante. De todas formas, nosotros no volvimos a Montevideo, no hemos vuelto todavía, nos encantaría volver. Tuvimos esta oportunidad de volver y supimos la reacción del público a través del festival donde nos seleccionaron y nos encantó porque estábamos muy preocupados por saber si este documental allí, porque aquí ya habíamos visto la reacción, nos gustaba, etcétera, pero allí no sabíamos si la gente lo tomaría como una cosa demasiado loca o demasiado, no sé, porque puedes pensar que todo el país es así, ¿no?
No, pero Luego esa caminaba. era nuestra preocupación, pero no, afortunadamente no fue esa la percepción, ¿no? Entonces, los vínculos que tenemos son, desgraciadamente murió Ricardo Prieto, que es el que necesita Lexotan, este hombre que se levanta y que dice, tengo que tomar un Lexotan porque me estoy deprimiendo. Murió al año siguiente, de forma macabra también, una forma tal, se cumplió un poco ¿Se suicidó? No, se murió, se quedó en el apartamento y no se supo hasta después de varios días. O sea que se cumplió lo que habíamos ya grabado y lo que habíamos sucedido, se cumplió justamente con el que teníamos más cerca, ¿no? Y tristemente no hemos vuelto a tener otro contacto con ellos. Si volvemos a Uruguay, que yo creo que vamos a volver porque nos encantó, y además así de paso lo conocemos, pues sin duda iremos allí y haremos una proyección dentro del edificio, en plan privado, y que vaya la gente del edificio a ver el documental. Sería la mayor cantidad de público para un preestreno, porque Seguro. fíjate, como 1.500 personas, con que te vayan ya 1.000, pues Está lleno asegurado. claro, o sea, público van a tener eso garantizado. Pero vaya, emocionalmente Sí, los fantasmas que te quedan. No sé, Hombre, a lo mejor a Raúl le ha quedado algo. desde luego el documental, después de volver, que decidimos coger un poco de distancia y estar un tiempo sin ver las imágenes y luego ponernos a montar, nos trajo muchísimos quebraderos de cabeza, porque nosotros veníamos con unos personajes de los que nos habíamos hecho amigos y los que teníamos mucha cercanía, que nos parecían imprescindibles para la historia, pero después, tomando distancia, vimos que quizá no funcionaba tanto en la película y que había que introducir otros personajes. Entonces sí que fue un poco difícil despegarse de la vida allí, porque bueno, aparte estábamos allí de puta madre, porque vivíamos fenomenal todos los días conociendo gente y tal, que nosotros queríamos quedarnos allí, o al menos volver y hasta comprar un apartamento en el Palacio Salvo. Pues sí, Pero claro, está muy bien. comprar las acciones, porque Comprar tú las me acciones. explicabas que no se puede comprar, simplemente que es un tema muy raro la propiedad también, pero bueno. Sí, bueno, luego eso es otra cosa, que no funciona como un edificio convencional, que tú compras el piso, el apartamento, sino que compras acciones de una empresa o de una sociedad que se llama el Palacio Salvo, y tantos metros tienes, tantas acciones tienes. Entonces también la gente que vive allí tiene problemas para, por ejemplo, hipotecar su casa o para vender esas acciones, o sea que también es un poco oscuro el tema de la propiedad. Igual que la distribución de los metros, que bueno, como se explica en la película, cada uno ha ido un poco apañando como ha podido, y por eso las distribuciones de las plantas son tan raras, ¿no? Me gustaría reparar, si no hay entre medio otra pregunta, en la escena final, que es cuando que esa parece como que fuera la más acotada por ustedes o la más pensada y prehecha, ¿no? Que es cuando están todos en la ventana. Y ustedes me dicen que no, que justamente es otra escena absolutamente natural y fortuita. A ver si lo contáis. Bueno, eso lo que ocurrió es que había tanta gente en las ventanas porque había un acontecimiento político que era el aniversario de Tabaré Vázquez, del presidente, y había en esa plaza iba a suceder que luego no sucedió porque entró un agua y un viento y tuvieron que suspenderlo, pero iba a haber un meeting y un montón de horas y horas allí, y toda la gente iba asomándose a las ventanas y todo el mundo estaba grabando lo que ocurría en la manifestación y en las charlas y en las conferencias, y nosotros estábamos grabando nuestro edificio, pues estábamos todas las cámaras por allí menos nosotros, que teníamos las cámaras allí. Y entonces ese acontecimiento nos facilitó el que la gente, nuestros queridos personajes, fuesen saliendo. Nosotros les estábamos esperando a que saliesen en cada uno en su ventana, claro. Quedó estéticamente genial, ¿eh? Sí, Es un sí, final fue muy bueno, muy bueno. Sí, por favor. Bueno, primero agradecer porque por fin veo adentro el edificio. Hace unos tiempos me fui a vivir enfrente y todo el tiempo a preguntarme cómo podía ser los apartamentos y todo, y por eso gracias. En serio. Que tú has vivido en el edificio. O vamos, has vivido enfrente del edificio. Enfrente, la plaza enfrente. Y entonces yo cada mañana vi este edificio y decía, ay, qué lindo ese edificio, vamos a ver por adentro. Pero como es un edificio privado que la gente vive, no se podía visitar como si fuera un museo o como si fuera un palacio. Claro. Entonces todo el tiempo a preguntarme cómo podrían ser los apartamentos. Por
por eso gracias. O sea, que ahora ya lo sabes. Sí, y otra pregunta. Había mucha leyenda sobre la gente, sobre todo que vivía más arriba de todos. En la Por torre. ejemplo, yo me acuerdo de leyenda de gente que tenía como un museo de exposiciones casi por arriba, y también un personaje que me parece es una italiana también, Sí. y que es Renata. Renata, la mujer. Bueno, sale ahí Renata. Sí, sale. Ah, la conoce. Porque tenía esta leyenda que en su piso, en su cuarto, había como un museo grande. Sí, Renata era la mujer de Abelardo, y Abelardo, que todo el mundo nos decía, hay que entrevistar a Abelardo porque Abelardo es el personaje y tal. Resultó no ser tal personaje porque además él intentó ocultar todo su piso, no nos dejó entrar y quiso mantener eso aparte. Y cada vez que le hacíamos una pregunta, mira que hacemos pocas preguntas, o casi ninguna, él hablaba historia y tal, que si los barcos entraron en el siglo XVIII por aquí, no sé qué era y tal. Él no quiso desvelar nada. Entonces, lo que sí supimos después, por varios comentarios, era que Abelardo, que había sido director del Museo Histórico, del Archivo Histórico de la ciudad, no sé qué, pues había llevado, al parecer, muchísimas piezas a su casa. Que entonces decía, claro, así no me extraña que no nos deje entrar en Que su... no, claro, no va a querer que grabes. Entonces es una leyenda verdadera en el sentido que... Bueno, tampoco nosotros lo sabemos porque a nosotros nos lo contaron. La leyenda continúa, o sea que... Pero efectivamente sí, o sea, nos habían dicho que bueno, que había habido alguna movida y algunas cosas que él tuvo que dimitir, no sé qué, y su casa está llena de piezas del de museo. piezas del No museo, se sabe. no sabemos, No se sabe, no no. nos atrevemos tampoco a decirlo, pero fue lo que nos contaron. Entonces, bueno, el tal Abelardo sí, y estaba casado con esta Renata italiana que era de la alta sociedad y tal, muy de la nobleza italiana. Bueno, él ha conseguido comprar todos los apartamentos hasta completar la torre. Y Uno de los pisos. entonces quizá es el único que tiene una planta entera. Sí, es que tampoco, no sé, con amigos de amigos, porque yo tuve la suerte de conocer amigos de amigos para entrar en su casa, porque tenía esta curiosidad, pero no tuve esta oportunidad, y entonces quería preguntar si ustedes tuvieron esta suerte, pero no, tampoco. Nos dejó en el balcón, que da la vuelta entera a la torre, nos dimos una vuelta con él, por el balcón, y él iba hablando y tal. Al principio me parecía muy pintoresco, pero como las cosas pintorescas al final no te dicen nada, pues los desechamos, ¿no? Más pena nos dio haber desechado muchísimos otros personajes mucho más humildes y infinitamente más interesantes, que eso suele ocurrir, ¿no? Porque estos dos iban pavoneando mucho, pero tenían poca salsa. También creo, último comentario, que en serio toda esta composición de personajes un poco curioso refleja la realidad uruguaya. Creo que los uruguayos son tan raros, creo que no hay más, pero son muy curiosos. Y entonces este palacio en serio me hizo pensar, ay, es un país que es así, refleja personas tan locas a veces. Por eso gracias. Tú eres uruguaya, claro. No. Entonces tú vivías en el edificio de cristal. Yo vivía ¿De enfrente? En la plaza, Sí. había el Radisson y cerca había un edificio bajo y pequeño, Vale. y donde había, no sé, donde se alquilaban cuartos. Sí, el Radisson era el hotel este que estaba ahí. Exactamente, Sí. y al lado había, entonces cada mañana el balcón veía este edificio y me fascinaba muchísimo, mucho más de lo que está en Buenos Aires, que es parecido pero no tiene nada que ver, Sí. con fascino y todo. Sí. Muy bueno, gracias. A ti. Es una preguntita curiosa. Si tiraron 2 meses, ¿cuántos llevaron de montaje? ¿Cuánto tiempo? 90 horas grabamos de brutos. Sí, no, Sí, Pero de montaje... De montaje muchísimo. No, ya. Porque lo íbamos haciendo en los ratos libres. Entonces de pronto nos podíamos juntar un par de semanas y trabajábamos en el montaje. Pero la película tuvo hasta 13 montajes, ¿no, Luis? 13 Sí, hicimos 13 montajes. A veces cuando acabábamos un montaje nos mirábamos la cara, o sea, cuando acabábamos de verlo, nos parábamos y decíamos, vamos a verlo como si fuese una película, un espectador más. Y nos mirábamos ahí a la cara diciendo, no, esto no, venga, fuera, semanas de trabajo, fuera. Y así 13 veces. Menos mal que sois parientes. Porque Sí. no sé qué son con un productor. Bueno, y menos mal que estamos de acuerdo sobre lo que es no y lo que es sí, que también podría ser el desajuste ese, ¿no? Pero estamos muy de acuerdo en eso, tenemos su madre tiene la culpa. En el 2007 rodamos. Sí, lo rodamos en el 2007. 2007 rodamos y luego
En el 2009 terminó el montaje. Una pregunta un poco casera y quizás absurda, pero bueno, es la intriga. La reunión de vecinos o de la comunidad, ¿cómo se hacía? Pues salvo que vemos esa escena en que aparece el presidente, pero cómo se reúnen, cómo se organizaban internamente. Pues no lo supimos. Es que yo creo que no había. Es que yo creo que es Sí, imposible, no tenía ninguna pinta. Porque vienen a decir que van a subir los gastos de la comunidad, pero no lo anuncia un señor, pero vamos, ¿cómo se lo anuncia a los 1.500? ¿Qué orden hay interno? Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que no había reunión de comunidad, ¿no, Luis? Yo creo que no había unas Iban oficinas. haciéndolo así un poco, comunicándolo las cosas, y es más esta sociedad de los hermanos Salvo los que deciden las cosas que atañen a las cosas comunes, ¿no? Sí, yo creo que se regía por tipo autárquico, ¿no? Desde arriba se van dictando las leyes, se suben los gastos y se acabó. Algo así, porque de todas formas además había muchísima gente, un porcentaje elevado de gente muy humilde que yo creo que no querían ni aparecer por ningún lado. O sea, gente que cerraba la puerta, así como un poco desconfiado y tal, cerraban y se marchaban, ¿no? No querían aparecer por ningún lado, o sea, no querían figurar en ningún lado porque a lo mejor había también propietarios que tenían varios o muchos apartamentos y los iban alquilando así sin saber quién, o sea, hasta los propios inquilinos desconocían al casero, ¿no? Y entonces yo creo que había un montón de gente que podría votar si fuesen por el número de metros o lo que sea, podrían votar, pero yo creo que no se producía eso. Yo creo que las decisiones se tomaban desde arriba y nada más, me parece. No sé si hay otra consulta. Hasta luego. ¿Hay otro comentario, nada más? ¿No? A mí se me ocurría que como tendréis muchos descartes con tanto rodaje, que una manera maravillosa de sacarle una rentabilidad es que le ofrezcáis a Iker Jiménez eso que habéis descartado. Pues hay material. Buena idea. Sí, no es mal asunto. No, de todas formas a mí me cuesta trabajo que fuerais así sin guión y quiero decir que estabais un poco así, no ibais preguntando supongo que sí, quiénes eran los más singulares, luego os encontrabais con decepciones, pero a la vez habría un momento en que a lo mejor no sabíais a quién coger, ¿no? Bueno, mucho lo hacíamos de forma aleatoria, íbamos tocando puertas, pero luego también, claro, hablábamos cuando bajábamos a comer, hablábamos con unos y con otros, y entonces nos iban informando de ciertos personajes. Ah, pues mira, hay uno que le gustan las abejas, había un paisano que nos estuvo durante 3 o 4 horas hablando de abejas, que era, a mí me parece bastante surrealista este hombre, ¿no? Pero no sale, pero yo no conseguí entender cómo funcionaba el tema de las abejas, ¿no? Porque no sabía cómo, y luego veíamos por la noche la grabación a ver si nos enterábamos y no, nada, cero. Entonces había muchísimos personajes de un carácter y de una hondura tremenda, ¿no? Pero claro, cuando tienes 90 horas de grabación, pues tienes que renunciar a muchísimo, ¿no? Pero, claro, eso al final pues queda en... A mí me da mucha pena cuando veo muchas de estas historias, recuerdo todo lo que había detrás y delante y es muy difícil llegar. A mí me pareció un acierto del montaje dejar para el final el mostrar del edificio, porque yo durante la película tenía una ansiedad del copón por saber. Sí, es que te mantiene todo el rato. Sí. Por fuera de esto, y al final me sorprende gratamente, el edificio me gusta, yo nunca lo he cañoneado, de hecho no lo han hecho nadie, pero sí me gusta el reservar para el final, el mostrar el edificio, no sé, por lo menos te mitiga la ansiedad que te crea el... Vas a ser el personaje central por omisión, casi, no sé, esa sí, eso sensación. fue muy intencionado. Además embellece el conjunto de la historia, porque coño, al final es un edificio redondea. que merece la pena y que parece mentira que albergue tanta miseria y tanta necesidad y tanta mala suerte. Aquí hubo unos edificios, de hecho existen todavía, Hay de todo. a lo mejor los recuerdo un poco más, en la M30, los que están en el barrio de la Concepción, edificios rectangulares con respecto al eje de la carretera, y que los construyó Banús allá en los años
Estos fueron los que salieron en la película de Almodóvar, la de ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y eran muy chiquititos. Yo tuve un matrimonio, unos amigos hace muchos años que vivieron allí. ¿Los conociste, no? Sí. Y nunca se dio, o que yo sepa, que albergase a tantas individualidades como en este, ¿no? Eran más de gente recién casada o gente que en fin, que accedía a una vivienda muy baratita y que estaban en un proyecto de vida y que después enseguida se marcharon de allí, ¿no? Pero aquello era una colmena humana del copón. De hecho, lo que pasa es que hoy ya ha quedado pequeñito, ¿no? Pero entonces era un sitio sociológicamente siempre se consideró mucho en la prensa y se hablaba, y no sé si alguien llegó a hacer algo parecido a vosotros. Pero no hay un patrón homogéneo, porque claro, esa es la gracia que tiene, que por eso siempre insisto en el tema de Torre de Babel, no por los idiomas, sino por la diversidad humana tremenda. Claro, si algo distingue a este edificio, que yo no creo que se ve mucho en otros sitios, es esa heterogeneidad, ¿no? Que es muy raro. Aquí vas a una casa y si es una casa de un cierto nivel social, vive gente. Más a o menos lo mejor similar, hay un claro. bohemio por ahí, Sí, pero un aislado, ¿no? Un tío raro que tiene dinero. un modernillo, claro, un modernillo dentro del grupo, que claro. un poco accidentalmente ha caído. Pero encontrar tantísima gente tan diferente y en cantidades, porque cada grupo social ahí está representado por 100 o 50 personas, no es uno que está aislado. Eso es muy difícil, me parece que fue un hallazgo que nos encontramos y que tuvimos la fortuna de reflejarlo, claro. Perdona, aquí estamos. Una simple curiosidad, si los conserjes, por ejemplo, quisieron participar o no lo planteaste. Sí, participaron, sí. ¿Sí? Uno de ellos nos llevó, hizo un viaje entero fue el que nos enseñó la cúpula, el ascensor, la maquinaria. El que muestra el suelo, ¿no? El que dice Palacio... Bueno, ese es un tipo que hace mantenimiento en el edificio. Sí, ¿no? Pero sí, nos ayudaron, porque como teníamos el permiso del presidente de la comunidad, pues entonces nos trataron de maravilla, nos dejaban entrar en todos los sitios. Sí, para que no... Y ese otro que habla del cianuro, que tal y cual, este hombre fue ascensorista del edificio, él no vivía allí, pero fue ascensorista del edificio durante 50 o 60 años. Empezó de niño a los 12 años de peón y de tal, y luego botones y luego tal, y ascensorista, y luego ya gerente o medio gerente, secretario. Toda su vida estuvo en el edificio. Y nos hablaron de él y entonces lo localizamos y vino encantado al edificio. Ese solo con historias y historietas nos hubiese llenado del documental, ¿no? Bueno, ¿No se ve ropa tendida? ¿Perdón? Que no se ve ropa tendida Sí. Sí, Sí. hay ropa tendida. El problema es cuando se cae, que lo dice. No sé, vamos, es como un... Ya, bueno, no dejo llevar la lavandería, No, pero también está el comentario justamente creo que es él, el del que de mantención, que dice que si se cae algo, pues ya nunca... Te puedes olvidar que hace ese comentario. Dice, si se cae algo aquí... Pero los porteros no tienen acceso a los patios. Sí, pero pues, ¿son patios abiertos o hay uno cerrado? Hay 3 patios grandes y sí que tienen acceso, pero también tienen acceso a otra mucha gente. Quiero decir que... Bueno, que sí, Os detuvisteis mucho, me llamó la atención en el padre ese que estaban unas 2 niñitas, ¿no? Habéis querido singularizarlo dentro del grupo, como más emocionalmente lo habéis privilegiado, ¿no? Sí, bueno, es que... Os sentís más conmovidos, ¿no? Sí, nos parecía que contaba muy bien las cosas y efectivamente tiene más peso en el metraje que otros personajes, pero tampoco quisimos renunciar a cómo había contado eso y con sus tiempos y sus silencios, porque de pronto fuese a romper a lo mejor el ritmo de la película. Así que dijimos, bueno, pues se queda así porque nos gusta y nos gustaba la historia como estaba contada. Y luego viene el contraste porque la moderna viene justo después, o sea, sí, justo la de claro, diseño, muy la que... también, claro, pero... entonces el contraste es bestial, porque este hombre está viviendo en el mismo lugar,
con toda esa miseria, ese dolor y esa pobreza, pues está haciendo las camas ahí todos pegados, la separación de cocina que apenas tiene espacio, y la otra te sale con las maderas, el vidrio, sí, y los cacharros que va poniendo ahí. Claro, el contraste es bestial, a mí me encantó. Y antes de él viene esta señora que habla, que está en la torre, que es indiferente a los gustos que tienen los que viven abajo, ¿no? Que lo mantienen todo muy sucio y tal. Entonces, claro, de repente llega este hombre, que eso fue intencionado también, ¿no? Buscas la desgracia, ¿no? Este hombre vive solo con sus niñas, súper agobiado, sin dinero, su mujer se ha muerto, no sabe cómo decirle a las niñas, bueno, fue en forma trágica todo, y está el hombre allí, y claro, esta mujer, por supuesto, arriba estaba ajena y la mujer de arriba, pues claro, le gusta la poesía, patatín y patatán. ¿No ha habido críticas negativas? Pues sí, como somos tan serios no se han atrevido. Bueno, tampoco estuvimos en el estreno en Uruguay. Los comentarios que nos han llegado han sido buenos, pero efectivamente no lo sabemos. ¿Habéis hecho alguna aproximación con televisión que está pasando ahora mucho en la segunda cadena y en lo que antes era canal temático? Yo creo que lo vuelcan y ponen mucho docs como documentos y pasan cosas muy buenas, francamente buenas. Particularmente en verano, o sea, fue unos documentales buenísimos. A ver, aquí el problema que tiene este documental es que como dura hora y media y el metraje de televisión suele ser de 50 y tantos minutos, entonces rara vez... La noche temática, por ejemplo. Sí, la noche temática sí, pero... Pero también es un formato que no es muy televisivo. O sea, la ausencia de voz en off, que no haya música, estas cosas. Minorías, la gente que muchas veces también, o sea, que como hay ya el canal 24 horas y la 1 y todo para otro tipo de... Ya. Y luego no digamos Sí. la 5 y todas las demás. O sea, la gente que ve la 2 quiere ver otra cosa. Bueno, supongo que Antonio es el que tiene que responder esta pregunta porque es el distribuidor. ¿no? Hemos tenido la suerte de que Televisión Española ha cambiado ahora los formatos, ha sacado todo el deporte de la 2, como dices, muy ha dividido, hace los reportajes periodísticos hace 24 horas. Hemos estado luchando, siguen teniendo el documental en la mesa, siguen teniendo el Dominio del Cabo, que es la que compra, pero es que son 5 minutos. 5 minutos en televisión son muy difíciles. ¿Qué departamento es? Mire, se ha cortado desde parte y cuenta. Es muy fácil. Sí, pero... Esa es la lucha que tenemos con Antonio. Bueno. Es una lucha que yo siempre les digo que si me quieren emitir en tele hay que cortarlo, porque como es una obra completa, entonces no Hombre, es completa subjetivamente, porque de 90 han dejado lo que han querido los montadores. Ha sido mi lucha durante 2 años. Pero bueno, les respeto un montón. Hay una pasta detrás, ¿no? No te creas, ya. Pero sí, lo estamos intentando y siguen con el catálogo y siguen con el look allí. A veces, a ver si cae la suerte y luego sí. A ver si los convences, estás en ello. Sí, ya sabes que también usa movimiento político dentro, entonces no depende. Son horas. Ha habido productoras y metrajes que se han adaptado a las circunstancias del mercado. Sí, Muchas. Es que el ejemplo que siempre me dieron fue con el Gran Silencio. Lo pusieron una vez y fue el peor momento de la 2, al parecer, por la duración. Bueno. Dura 3 horas, lo pusieron por la especialidad y tal, y siempre me han comentado que son esos que están muy acostumbrados a las cinco. Por... Y ahora sin anuncios y sin eso, pues, Ahora, con perdón, pero ahora ya por horario pues seguimos la conversación fuera porque ya es momento que la Casa de América y Teresa y toda la gente ya hay que terminar y ya hemos conversado suficiente. O sea que nada, seguimos afuera.